Y el tema que yo le he puesto es: no podemos vivir sin amor. Amén. Hermanos, no podemos vivir sin amor. En el versículo, en el libro de Corintios, 1 Corintios 13, amén. La palabra del Señor dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Te doy gracias de la manera en cómo tú has tratado con mi vida, Señor, a través de esta palabra, Señor. Gracias te doy también por cada uno de mis hermanos, Padre, por cada uno, Señor, que por amor, Señor, a ti están hoy aquí, Señor, porque ellos se han despojado, Señor, de las comodidades de sus hogares, Señor, por estar aquí, Señor. No es que estemos incómodos, Señor, no, estamos gloriosos en esta hora, Señor, porque estamos en tu casa, Padre amado. Gracias una vez más te doy. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, dice que ahora permanecen. Hoy en día, hermanos, permanece la fe. Pero lastimosamente en este mundo con tanta maldad, la humanidad ya perdió la fe. Ya no hay fe. Ya no hay fe. Y si la hay, pero de una manera equivocada. Muchos hombres, muchas mujeres ponen la fe en cosas vanas, en cosas que quizás no les ayuda a resolver aquel problema o a cualquier situación que estén pasando en la vida. Y obviamente la esperanza, si pierden la fe por la maldad de este mundo, tampoco esperanza, hermanos. Y el amor, muchos se han enfriado por la maldad, se han enfriado, hermanos, en sus corazones. Hay mucha gente desamoradas, muchos padres desamorados, muchas madres desamoradas, muchos hijos desamorados. Amén. Dice, ¿se puede dar sin amar, hermanos? Claro que sí que se puede dar sin amar. Usted cuando va por la calle o cuando va por el metro, hay gente tocando música, o cuando va a un cajero, hay gente durmiendo, y usted da limosna, ¿no? Y usted ama a ese hombre que está tocando música en el metro, o o el mendigo que está pidiendo en los cajeros. ¿Usted le ama, hermano? Pero usted le da sin amar. Usted le ha dado sin amar. A mí también me ha pasado esto. Yo he dado a veces hasta porque me da pena. He sentido lástima. Pero ¿es correcto que nosotros demos sin amar? ¿Qué significado tiene el dar sin amar? ¿De qué obra? ¿Acaso el Señor se agrada de ello? ¿Que nosotros demos sin amar, sin tener amor? Pero es imposible amar sin dar. Amén. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me siguen? Es imposible amar sin dar. Y aquí quiero leerles un versículo. El hermano Víctor ya lo leyó y lo voy a leer. Y dice así, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es una confirmación de la palabra que yo les quería compartir esta tarde, cuando lo leyó el hermano Víctor este pasaje y lo explicaba. Dice, hermanos, ese amor que tuvo el Padre hacia nosotros para darnos vida eterna, tuvo un precio que ni ustedes, ni yo, ni el mundo entero puede pagar, que es ese sacrificio por amor, hermanos, por amor, que el Padre ha dado a su Hijo en esa cruz. Solo por eso, por amor. El Padre nos amó primero, hermanos, no lo olvidemos. Ese sacrificio en la cruz tuvo mucho significado, que muchos no lo sabemos. Amén. Y también lo podemos poner en práctica, cada uno de nosotros. Es verdad que es la mejor prueba de amor que el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Es la mejor prueba de amor, hermanos, que el Señor tiene para todo el mundo entero, hermanos.
no solamente para uno, no solamente para los que están aquí, sino para todos los que están también allá afuera. Amén. Pero ¿cómo podemos nosotros también poner en práctica aún ese amor hacia tus enemigos? ¿Cómo podemos, hermanos? Es difícil. Es difícil amar a aquel que te ha hecho daño. Amén. Es difícil amar a aquella compañera de tu trabajo que te hace la vida imposible. Amén. Incluso es difícil amar a ese familiar, a ese hermano, a esa hermana, a ese tío, a ese primo que también te ha hecho daño, siendo familiar. Amén. Pero hermanos, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? En Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, que aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Nosotros vivíamos un buen tiempo separados de la presencia de Dios. Créanme que cuando estábamos orando, cuando estábamos intercediendo aquí, hermanos, se me venía a mi mente una imagen de una mujer que estaba destrozada, que había muchas lágrimas en sus ojos. Su rostro era solo de tristeza, solo de lágrimas. Y sentí claramente cómo Dios la recogía con amor, la recogía con hisopos. Amén. Hermano, solamente usted, la mayoría son mujeres, pero para los hombres también, solamente usted recuerde cómo vino a los pies del Señor, en qué circunstancia, y cómo el Señor hasta el día de hoy ha obrado con amor y misericordia en su vida. Amén. Dice, y no solo eso, como antes dije, que cómo podemos amar a nuestros enemigos. El mayor ejemplo nos lo dejó el Señor mediante su palabra en el mismo Romanos 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Es lo que yo decía antes, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Saben ustedes que nosotros fuimos primero enemigos de Dios? Ustedes lo saben, ¿no? Entonces solamente medite en esa palabra, hermanos. Nosotros primero fuimos los enemigos de Él porque nosotros antes vivíamos en esa oscuridad. Es verdad, muchas veces a mí, mi madre, que yo tengo muy buenos recuerdos, cuando yo decía, hija, ves a la iglesia. Yo no quería saber hasta nada de la iglesia. A mí me costó, hermanos. A mí me costó despojarme de muchas cosas que yo vivía en el mundo. A mí me costó. Y mediante de esta palabra yo me di cuenta que antes era enemiga de Dios, porque yo no quería saber nada. Yo creía, pero a mi manera. Hermanos, yo creía a mi manera. Bueno, sí, creo en Dios, pero yo no soy mala, yo no mato a nadie, yo no hago daño a nadie. Lo mismo me pasó a mí como a la mayoría, hermanos. No estoy diciendo que a ustedes, porque realmente no sé cuál fue su experiencia con el Señor, pero sí los que están en el mundo. Amén. Reconciliación describe una nueva relación con Cristo. Ustedes saben que fuimos reconciliados, ¿no? Pero ¿por medio de qué fuimos reconciliados, hermanos? Por medio de la sangre, por medio de Cristo, hermanos, por medio de ese amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor puro, ese amor que no daña como el humano daña. Amén, hermanos. El humano daña eso que Dios ha puesto en nosotros cuando le reconocimos, hermanos. Amén. Que ya no somos enemigos de Él. Y como dice su palabra, en primera de Juan 2:15, hermanos. Si alguien me puede ayudar con la lectura de este pasaje, por favor. Amén. Hermanos, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo recuerdo, yo digo, Señor,
Es verdad lo que tu palabra dice. Yo antes amaba el mundo y las cosas que habían en él. Vanidad, hermanos, cosas materiales, afanes de esta vida. Nosotros estábamos antes así. Yo estaba antes así. Yo no nací en cuna cristiana, hermanos. Pero Dios, yo solamente Dios sé que por su amor, por su misericordia, Él salió a mi encuentro. Y por las oraciones levantadas de mi madre también. Yo también le doy gracias a Dios, hermanos. Recuerdo ahora, se me viene a la mente mi hermana Fanny, dice, yo soy el producto de una oración. Para que ustedes vean, hermanos, que el amor de ese familiar que ya se ha convertido a Cristo y el clamor que levanta por su familiar inconverso, hermano, el amor que tuvo Dios a mi madre y la misericordia nos trajo también a nosotros, a mi hermana, y por qué no, como dice su palabra, cree en mí, tú y tu casa serán salvos, amén. Ahí también se ve el amor de Dios, que no solamente tiene propósito para una persona, sino para toda su casa, amén. Hermanos, recordemos que uno de los frutos también del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. Uno de los frutos, dice, el amor, pero es tan importante, hermanos, el amor de Cristo en nuestras vidas, ya que hemos leído algunos versos sobre el maravilloso amor de Dios para con nosotros. Ahora veremos por parte nuestra cómo podemos responder ese amor, hermanos. Ustedes tienen claro, ¿no?, el amor de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo tienen claro? Amén. Dice así en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Hermanos, dice, amarás a tu Dios. Amarás. Es un mandato que nos dio el Señor para nosotros. Es verdad, el Señor nos amó primero, porque Dios es amor. Hermanos, esa es la naturaleza de Dios. Es su naturaleza. Él es amor. Amén. Y ya que tenemos claro realmente el amor de Dios en nuestras vidas, como dije antes, también todas las cosas que obran para bien, y todos los que aman, hermanos, si no tenemos bien claro este mandato de amar a Dios, entonces, ¿de qué sirve? Entonces, cuando tienes un problema, te hundes. ¿Por qué? Porque no confías, porque no amas al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir con total libertad, Dios, yo te amo? Jesucristo, yo te amo. ¿Cuántos? Hermanos, yo antes no podía decir esto. ¿Saben por qué no podía decir, Dios, yo te amo? ¿Saben por qué? Porque digo, Dios mío, ¿cómo puedo decir esta palabra? Porque no sé si a veces me siento hasta hipócrita de decir, Dios mío, yo te amo. Y eso es cuando yo estaba en el proceso. Y eso quiere decir que todavía lo estoy. Todos estamos en un proceso, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, yo me sentía incapaz de decir, Dios, yo te amo. Y yo escuchaba a algunos hermanos que es verdad que decían, Señor, yo te amo con toda mi alma. Yo escuchaba eso, pero yo no me sentía capaz. Hermanos, ¿por qué no me sentía capaz? Porque yo primero quería entender por qué. Amén. ¿Y saben por qué? Fue porque en esa etapa de mi vida, cuando yo recién estaba empezando el proceso, Dios me llevó a una experiencia. Le digo, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la sangre? Yo no sabía nada de lo que era eso. Entonces fue un día en la primera iglesia donde yo me congregaba, fue que el Señor trató conmigo mediante pasajes, mediante una película también, la última que sacaron, no sé, hace mucho tiempo, de cuando Jesús fue crucificado, La Pasión de Cristo. Amén. ¿Cuántos los han visto? No nos enfoquemos solamente en la película, ¿vale? Yo no sabía y yo quería entender. Entonces fue cuando realmente algo sucedió en mi vida, algo extraordinario. Fue cuando yo entendí por primera vez esa sangre vertida, hermanos. Esa sangre que Jesús derramó en la cruz por amor y por salvarnos a todos nosotros.
y por salvar mi vida, hermanos. Entonces fue cuando todo empezó a cobrar sentido en mi vida y en la suya también, ¿por qué no, hermanos? Fue cuando todo empezó a cobrar y fue cuando cuando primero entendí, yo digo, Señor, gracias, porque cada vez que voy leyendo su palabra, que la voy escudriñando, hermanos, entonces la misma palabra se hace real y se está haciendo real en mi vida. Amén. Como en la vida de cada uno de ustedes, hermanos, no nos desanimemos. Cuando tú decides también en obedecerle, en consagrarte aún más, en llevar una vida en santidad, en buscarle diariamente, ese también es el amor, hermano, que tú tienes hacia Dios. Amén. Cuando nosotros realmente decidimos consagrarnos, el Señor ha puesto en mí el sentir y el deseo más de consagrarme a Él, hermanos. Y cuando realmente le digo, bueno, Señor, gracias. No es que me habla con voz audible, sino por medio de su palabra. Gracias, Señor. Gracias le doy. Que aunque yo decida más consagrarme, hermano, aunque cosas se levanten, le digo, Señor, ayúdame a seguir adelante. Amén. Y dice así, en buscarle diariamente, es el amor que sale de tu corazón y de toda tu alma, como hemos leído antes, y de todas tus fuerzas. Hermano, recuerde que a veces nuestras fuerzas se agotan, pero Dios las renueva. Amén. Porque el amor al Señor, por amor al Señor, hermanos, es que estamos hoy aquí, como lo había dicho antes, en su casa. En el mismo Marcos, en el libro de Marcos 12:13 leemos, y la segunda es semejante, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. El primero era, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra prójimo tiene una definición. Es un compañero, un amigo o alguien cercano. Solamente en el diccionario cristiano me daba estas tres palabras, pero yo digo, bueno, compañero, bueno, sí está bien, compañeros, amigos, un amigo cercano, y aún yo quiero decir un poco más, aquel que está en el mundo también, ese también es considerado nuestro prójimo, hermanos. A este también debemos amar. No solamente debemos de verlo con los ojos carnales, sino con nuestros ojos espirituales, hermanos, con nuestros ojos espirituales. Dice, la verdad, hermanos, qué fácil es amar a nuestros seres queridos. Amén. Es que es fácil. Qué fácil es amar. Y qué difícil es amar al compañero que no te cae bien y aquel amigo que resulta ser que no lo es. Recuerdo en un devocional que compartió la hermana Fanny sobre los frutos del Espíritu Santo. Dice así, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Amén. En Gálatas 5, 22, 23. Y fue compartiendo uno por uno, fue desglosando cada fruto. Entonces, el primero que desglosó, como quien dice, fue el amor. Ella fue explicando lo que significa el amor. Amén. Dice, y podemos amar, dice, en que cómo podemos amar aún a los difíciles de amar. Y más abajo también decía, nosotros no podemos, hermanos. Hermanos, dése cuenta que nosotros no podemos, por nuestra propia cuenta, no podemos amar al que es difícil de amar. Pero el Espíritu Santo sí puede hacerlo en nosotras. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Solo Dios puede obrar en nuestra vida y en nuestro corazón para poder primero perdonar y luego amar al prójimo, amar al difícil de amar. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué perfecto y cómo puede obrar en nuestra vida de esa manera. Y es más, yo diría milagros, porque a veces cuesta, hermano, perdonar.
a veces cuesta, pero solamente el Espíritu Santo a través de nosotras puede hacerlo y puede lograrlo. Pero eso sí, también depende también de nosotros. No todo el trabajo lo va a hacer Dios, sino también Él quiere que nosotros pongamos nuestro grano de arena, hermanos. ¿Sí? Hermanos, cuando se tiene el amor de Dios en tu vida, tu visión cambia. Antes, si veíamos imposible amar a aquel que te hacía daño, el Señor lo hace posible en tu vida. Si realmente es perdonado y aprender a amarnos a nosotros mismos. Recuerde que somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Recuerdo una vez también cuando un compañero decía de mi trabajo, sí, yo soy capaz de amar a mi novia y todo esto. Ah, vale, bien, me parece bien que tú ames a tu novia. Pero él también creía en Dios y también creía en el Buda. Dice, yo amo a mi novia. Le digo, pero a ti mismo, digo, ¿tienes amor también por ti mismo? Dice, yo no me cuido, yo soy dejado. A mí me gusta amar a las demás personas, pero yo me voy dejando. No, hermanos, lastimosamente la gente que vive fuera de la voluntad de Dios, tristemente tiene ese pensamiento. Yo me sentí muy triste esa tarde por él, digo, Dios mío, y yo le hablé de la palabra, le compartí, pero él con su entendimiento, no, sí, yo respeto tus creencias, yo respeto que tú crees en Dios, que eres cristiana, pero yo también, ¿tú sabes quién es Gandhi? Gandhi hizo muchas cosas por la humanidad. Le digo, vale, sí, bien, pero ha resucitado. Jesucristo murió por amor. Murió y está vivo, sentado al lado del Padre, hermanos. Amén. Qué grande es Dios. Amén. Y ya para ir finalizando, hermanos, otra cosa también que dice, ¿cómo podemos enseñar a nuestros niños sobre el amor de Dios? Como leemos en el libro de Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Miren cómo Dios nos deja claro sus instrucciones para enseñar su palabra a nuestros hijos y en cómo pueden llevar una vida en temor y en temblor y, ¿por qué no?, en amor a Él. ¿Qué dice la palabra en Deuteronomio 6, 7? Amén. Y las repetirás a tus hijos, hermanos. Estas palabras que el Señor trata contigo personalmente en tu vida, también las vas a repartir a tus hijos, al levantarte, al acostarte, hermanos. Recuerde que esto también les ayuda para ellos, les ayuda en su futuro. Recuerden que el futuro de la iglesia, ¿quiénes son? Los niños. Amén. Los niños, hermanos. Los que, yo creo que aquí, no, Adrián todavía no es padre, pero él también es como un niño porque se está instruyendo para su futura generación, amén. Y estos niños también, ellos se están instruyendo ahora, están absorbiendo ahora toda la palabra del Señor, porque ellos también tendrán su generación, ellos también se casarán con sus idóneos y sus idóneas y tendrán hijos, amén. Esas instrucciones claras también nos dejó el Señor, que ellos se críen con temblor, con amor y con temor al Señor, hermanos. No con miedo. El amor echa fuera todo eso. Echa fuera toda duda, todo miedo. Pero sí con temblor al Señor. Hermanos, yo te animo en esta tarde, hermanos, que si a mí me costó en su tiempo decir, Señor, te amo, pero que le busques más y de corazón. Te animo también a que lo obedezcas. Amén. Que la búsqueda del Señor no solamente sea cuando estemos afligidos, sino también cuando estemos en gozo. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias una vez por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor eterno, Señor. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias porque, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, está hoy en día con nosotros, Señor. Gracias porque tú has tratado con nuestra vida muy especialmente, Padre, cuando hemos estado orando, cuando hemos estado alabando tu nombre, Señor. Gracias por ese amor, gracias por tu Hijo, gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor.
Gracias, gracias, Padre amado. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.